Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En este video vamos a continuar con las clases. En esta ocasión vamos a ver lo que son las sucesiones aritméticas y algunas de sus aplicaciones a la economía. Una sucesión es es un conjunto de números a los cuales numeramos, es decir, les damos que el número 1, el número 2, el número 3 y así el número de la sucesión. Y vamos a decir que un conjunto de este tipo va a ser una sucesión aritmética si entre un término y el siguiente, entre un término y el otro, se mantiene una diferencia constante. Es decir, la diferencia entre A1 y A2 es la misma entre A2 y A3 y así sucesivamente. Entonces, para entender cómo trabajaría la sucesión aritmética, vamos a comenzar con un primer término, A1 igual a 1, y de aquí vamos a comenzar con que el segundo término entonces sería el primer término más una diferencia. Y así el tercer término sería A2 más la diferencia, el término anterior. Pero como A2 dependía de A1, entonces yo lo puedo analizar de la siguiente manera. Como A3 es A2 más D y A2 es A1 más D, entonces en vez de A2 yo puedo escribir A1 más D más la otra D. Y entonces mi A3, que yo puedo ver como A2 más D, también lo puedo ver como mi primer término más dos veces la diferencia. Y así sucesivamente. El cuarto término es A3 más la diferencia, el anterior, pero también lo puedo ver como el A1, que es el anterior, A1 más 2D más la diferencia. Por eso quedaría A1 más 3D. Y entonces tengo dos formas de ver el término general en una sucesión aritmética. El término general es el término n es el anterior más la diferencia, o como el término n es el primer término más la diferencia multiplicada n menos 1 veces. Si es lo que vemos aquí, por ejemplo, A2 es una diferencia, A3 son dos diferencias, A4 son tres diferencias. Entonces AN es una diferencia menos que la n, una menos, aquí tengo n menos 1, por la diferencia. Entonces son mis dos formas de encontrar el término n. Continuamos con lo que vendría a ser la definición de serie, una serie aritmética. En general, una serie hace referencia a la suma de varios términos. Podría ser una suma con pocos términos o una suma con una infinidad de términos. Por ejemplo, la serie aritmética, yo voy a sumar desde el primer término hasta n. Esto yo lo puedo representar por símbolos con esto, para no escribir todo, la suma desde 1 hasta n de los términos ahí. Por eso ponemos el índice. Para no escribir todo esto, me basta con escribir la suma desde 1 hasta n de los ahí. Pero en este caso que estoy con la serie aritmética, este cálculo lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo tengo todos los términos, entonces es el primer término, más el segundo, más el tercero, más cuarto, así hasta el enésimo término. Entonces tengo n términos y así van todos. Entonces para encontrar esta suma yo me doy cuenta que todos los términos tienen un A1. Entonces, como todos los términos tienen A1, entonces todos estos yo los puedo juntar. Tengo 1, 2, 3 términos, tengo n términos A1. Entonces todos estos los junto y me quedan n términos, n veces A1. Y después voy a asociar las diferencias. Entonces tengo esta diferencia, dos diferencias, tres diferencias, hasta n menos 1 diferencias, que es lo que está de este lado. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Entonces yo tengo ya esta suma, todos estos términos tienen una d. Entonces yo también puedo factorizar esa d y me queda n por a1, d por 1 más 2 más 3, así hasta n menos 1. Entonces yo lo que quisiera es encontrar una fórmula para sumar todos los números desde 1 hasta n menos 1. Entonces vamos a sumarlos ocupando, por ejemplo, sumar del 1 al 10. Vamos a sumar, por ejemplo, del 1 al 10. Entonces, si yo quisiera saber, aquí después este 10 lo voy a cambiar por una K. Y vamos a ver cómo cambia. No es mucho lo que hay que hacer. Si yo tengo esto que sea la suma, estarán de acuerdo que esto me da lo mismo, así lo sumo al revés. Es decir, 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 y más 1. Pues si yo sumo estas dos sumas, aquí suma y una suma son dos sumas, y aquí 10 más 1 son 11, 9 más 2 son 11,
8 más 3 son 11. Y así, todos son 11. Entonces tengo este número, o sea, 10 veces 11. Entonces mi suma, 2 veces la suma, sería 10 veces 11. Y entonces ya nada más paso el 2 multiplicando y mi suma sería 10 veces 11 entre 2. En este caso, por ejemplo, si yo sumo del 1 hasta el 10, me daría 10 por 11, 110 entre 2, 55. Entonces la suma de todos estos números es 55. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de 10 yo tengo un número k, cualquier número? Entonces, si yo me voy a cualquier número, si yo me voy hasta cualquier número k, entonces yo lo que estaría cambiando es que en todas estas sumas me quedaría k más 1 y tendría k sumas. Entonces aquí habría k términos y toda la suma sería k más 1. Entonces mi fórmula sería k por k más 1 entre 2. Esta sería mi fórmula. ¿Sí? Entonces ahorita la escribimos. Vamos a borrar todo esto. Vamos a escribirla acá. Entonces la suma que voy a ocupar es que mi suma sería k por k más 1 entre 2. Pero aquí la suma llega hasta n menos 1. Entonces mi suma sería, en vez de k voy a escribir n menos 1 más 1 entre 2. Aquí sería n y me queda entonces que la suma es n por n menos 1 entre 2. Entonces en lugar de escribir todo esto 1 más 2 más 3, voy a escribir n por n más 1 entre 2 y me quedaría que entonces la serie se calcula de la forma n por a1 más la diferencia n por n menos 1 entre 2. Así es como quedaría esta suma. Pero vamos a continuar viendo un poquito, porque esto yo lo puedo todavía simplificar un poco más. Yo puedo factorizar, como este tiene n y este tiene n también, y le pongo un 2 aquí, yo podría factorizar ese n entre 2. Entonces si yo le pongo un 2 aquí y le pongo un 2 arriba, mi factorización quedaría de esta forma: n entre 2 por 2 a 1 más n entre 2, que quedaría fuera factorizada, n menos 1 por d. Entonces así yo la puedo escribir. Y si yo la puedo escribir así, chequen que este 2 a 1 yo lo puedo ver como a1 más n menos 1 por d. Y este término pues es a1. Y este término es la forma en que representamos al último término de la serie, de la sucesión, perdón. Entonces mi suma quedaría de esta manera. Entonces tengo dos formas de ver estas sumas, ya sea con esta fórmula, o con la fórmula de la derecha. ¿Sí? Ya sea esta o sea esta, cualquiera de las dos, aunque esta es más utilizada porque es más sencilla, es más fácil de aprender, es n entre 2, primero y último. Acá es un poquito más complicado, n por primero más n por n menos 1, es un poquito más larga la forma. Entonces así es como queda lo que es la sucesión y una serie aritmética. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Este primer ejemplo nos dice que una empresa tiene ventas de 200,000 en su primer año y las ventas se van a incrementar 30,000 a partir de entonces. Entonces nos pide calcular las ventas del sexto año y la suma de las ventas totales durante los primeros 6 años de operación. Vamos a suponer, si las ventas se incrementan, anualmente 30,000. Entonces este incremento es de 30,000 en 30,000 y entonces tenemos una serie aritmética, una sucesión aritmética, con un valor inicial de 200,000 y una diferencia de 30,000 entre cada uno de los términos. Entonces para el sexto año, pues nada más a partir de mi fórmula, A6 sería A1 más n-1 por la diferencia. A1 tengo el valor, tengo la diferencia, y n-1, si yo quiero A6, sería por 5. Entonces quedaría primer término más 5 veces la diferencia, es decir, primer término 200,000 más 5 veces por 30,000, 5 por 3, 150,000, y más estos me da los 350,000. Y para ver las sumas durante todos estos años,
Ocupo esta formulita, recordemos que era más fácil de tenerla, que era el total entre 2 por el primero más el último término. Entonces el total son 6 años, entre 2, primero más el último término, me quedaría 3 por 200 más 350,000. Sumo estos dos, 350,000 más 200 me da 550,000. Y 550,000 por 3 me da 1.650.000. ¿Sí? Ahí pueden verificar ustedes las operaciones y ya con esto terminaríamos el ejercicio. La empresa vendió durante el sexto año 350,000 y el monto acumulado fue de 1.650.000 durante esos años. Pasamos a otro ejemplo. Dice, una persona le pide al banco una cantidad de 10,000 con un interés del 2% mensual y acuerdan hacer pagos de 500,000 al capital cada mes y el interés que haya generado durante ese mes. Entonces nos pregunta cuántos pagos se le realizarán al banco y cuánto será pagado en total al final de todo, después de estar pagando esto y los intereses. Entonces, como se van depositando 500 a capital, entonces el total, que son 10,000, lo divido entre esos 500 y me da 20 pagos. Entonces son 20 pagos de 500 más los intereses. Entonces el primer pago son los 500 más el 2% de 10,000, que son 200. Entonces el primer pago es de 700. Mi capital ahora queda de 9,500. Vuelvo a hacer lo mismo, se tienen que pagar 500 más el 2% de 9,500, que son 190, y me da que un pago es de 690. Y de nuevo me quedan ahora 9,000 de capital. De nuevo vuelvo a pagar los 500 pesos al capital y los intereses del 2% de estos 9,000, que me dan 180. Entonces aquí yo estaría pagando 680. Y así voy haciendo lo mismo. Aquí me quedan 8,500 de capital, vuelvo a pagar los 500, el 2% de 8,500, que me da 170, me da 670 y así sucesivamente. Entonces podemos notar que yo estoy empezando con 600 y voy reduciendo de 100 en 100. Entonces yo estoy ante una sucesión aritmética. Entonces esta sucesión aritmética tiene como valor inicial 700, que es este, y tengo una diferencia de uno con el otro de menos 10. ¿Sí? Se va reduciendo en 10 cada uno de los pagos. Entonces ya que tengo esto, puedo aplicar para calcular cuánto habré pagado. Yo necesito el último pago, que sería a 20, porque tengo 20 pagos. Entonces ese a 20 sería el primer pago y acá sería 19, 20 menos 1. Entonces quedaría 700 más 19 por menos 10, que es la diferencia, y esto me da 510. El último pago que se hace es de 510, 500 de capital y los 10 últimos que genera de interés en el último momento. ¿Sí? Entonces ya nada más aplico en la fórmula. La fórmula dice que es n entre 2 por el primero más el último. N es 20, porque son 20 pagos. Entonces 20 entre 2 me da 10. Primero y el último. Y el primero yo sé que es 700 y el último es de 510. Entonces nada más lo pongo. 10 por 700 más 510. 700 más 510 son 1210. Por 10, pues aumento un 0 y me queda 12,100. Entonces con eso ya concluyo que la persona realizará 20 pagos. El primero es de 700 y se van reduciendo mensualmente de 10 en 10. Y al final de los 20 meses habrá pagado un total de 12,100. Y así es como se resuelven estos pequeños problemitas utilizando sucesiones aritméticas y las series aritméticas. Si cualquier duda, sabes dónde contactarme. Cuídense mucho, los espero ver pronto. Bye.